buscando esa respuesta, y cuando la desesperación, la soledad, la angustia del mundo en que me había metido era demasiado grande, siempre me llegaba eso como si lo hubieran escrito no con una puntilla en la puerta, sino en mi propio corazón, grabado. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si uno es una persona culta, si uno es una persona estudiada, si uno es un profesional, si uno ha salido adelante en negocios, en cualquiera de las múltiples funciones de la vida y llega a la iglesia, no tiene que quitarse todo eso, tiene que ponerlo al servicio del Señor. No tiene que dejar de pensar y decir, ay, no, que el Padre piense por mí y me dé todo masticadito. No tiene que quitarse la cabeza al entrar a la iglesia, hay que quitarse el sombrero, sí. De hecho, el sombrero se lo debe quitar uno cada vez que entra a un sitio cubierto. Yo que uso sombrero, ¿no? Descubrir qué quiere decir cada texto, cada pasaje, cada versículo. Aprenderla de memoria, porque es que cuando uno aprende de memoria, eso empieza a ser parte como de la psiquis de uno, de su interioridad. Le llegan las respuestas a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante que las respuestas le lleguen a través de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Hola, buenos días a todos. Esto es Levantando el Velo. Yo soy María Paula. Antonio, hoy estamos aquí para hablar de los versículos de la Biblia, hablar un poco de la Biblia, por qué aprenderse unos versículos. Y pues queríamos tener este conversatorio. La idea es que yo voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir como solucionando ciertas inquietudes que creo que a varios de ustedes les puede servir. Entonces quería empezar pues primero con contextualizar por qué leemos la Biblia y por qué para un católico es importante leer la Biblia. ¿Por qué leemos la Biblia y por qué aprendemos la Biblia? No aprendemos versículos, aprendemos la Biblia. La conocemos, la desmenuzamos, la investigamos, escudriñamos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor en Juan 5:39. Esa es la razón. Escudriñamos las escrituras porque entendemos que la palabra de Dios es para ponerla por obra. No es para decir, ah, tan bonito, sí, hay que estudiarlas. Por eso es que en la misa leen la escritura y leen 3 de la escritura más un salmo. Eso es una cantidad en la liturgia de la palabra. No nos está diciendo eso, no está diciendo que oigamos, nos está diciendo que escudriñemos. Escudriñar es como hacer así con las uñas, ir encontrando los tesoros que ahí hay y luego ponerlos por obra. No seáis oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Descubrir qué quiere decir cada texto, cada pasaje, cada versículo. Por esa razón, aprenderla de memoria, porque es que cuando uno aprende de memoria, eso empieza a ser parte como de la psiquis de uno, de su interioridad. Le llegan las respuestas a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante que las respuestas le lleguen a través de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Me falta un pedacito. Por eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque no tiene la misma contundencia ni la misma penetración en la otra persona, mis propias palabras que me invento, a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dejémoslo ahí. Creo que es suficiente para aprenderse de memoria la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia? Lo que nos alcance la vida. Lo que nos alcance la vida. Yo les digo a ustedes 4.000 versículos. Pero pueden ser 8.000 si nos alcanzan. Y si no llegamos a 4.000, 2.000. Usted podrá aprender más porque tiene más tiempo. Si toda la vida sigue uno memorizando la palabra de Dios, utilizándola, dejándola salir en el curso de las conversaciones. Bueno. Sí, sí, a mí pues me parece importante lo que usted decía porque pues uno cree que es como recitar o aprenderse cosas de memoria solo
para ejercitar la memoria, pero creo que solamente el ejercicio de no estar todo el tiempo repasando versículos es como, como eso de este libro que hablaban de estar todo el tiempo en oración. ¿Cómo se llama el libro de...? Ah, Bueno, el peregrino ruso. eso, del peregrino ruso que invita a eso, ¿no? Que a todo el tiempo uno esté haciendo una oración. Entonces, pues si uno está repitiendo los versículos, todo el tiempo está orando, ¿no? Todo el tiempo está orando y todo el tiempo está buscando, porque todo el tiempo está preguntándose qué significa esto. Además de que le da al Señor un canal para que le hable a uno. ¿Ve? Tiene uno ahí en la memoria todo eso. Cuando Él le quiere decir algo, le señala a uno de las tarjetas que uno tiene guardada. Mire esto, palabra de Dios. Mire lo que le di esta mañana, ayer, hace unos días. Uno está inquieto por de qué se trata esta vida, cómo tengo que vivir en esto, los problemas de la vida pasada, cómo enfrentar la vida nueva. Y le dice, mire aquí, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, dice San Pablo, ¿sí? No vivo yo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Eso es un camino, es una forma de enfrentar la realidad. Quien me amó y dio su vida por mí. En Gálatas 2:20. ¿Sí? Aprender la escritura interior. Del Señor, así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros y mis planes más altos que los vuestros, ¿no? Más grandes que los vuestros. Uno no entiende porque a veces las cosas no le funcionan conforme a la voluntad de uno. Es duro. Pero por otra parte, el Señor nos dice también en Mateo 11, 29, 30, siempre se me olvidan esos versículos. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y conjuga con el otro, ¿no? ¿Sí? Porque mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos son más altos que los vuestros. Tú no entiendes lo que te sucede en este momento. En el futuro lo vas a entender. ¿Por qué las cosas sucedieron así? En tantas cosas que le contrarían a uno la vida, que le contrarían sus deseos. Tanto, todo el tiempo está uno como en esa lucha. Y él le dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso me parece que también es clave para el descubrir eso. Los caminos de Dios son más grandes que los de uno. A veces uno no entiende, a veces uno se juega la vida en algo que le dice el Señor y que solo va a ver al final. Cuando Él lo reciba a uno en la vida eterna y le diga, ven siervo bueno porque hiciste lo que yo te decía. A pesar de que la gente se oponía, a pesar de que todo se veía oscuro, a pesar de que no comprendías, hiciste lo que yo te decía. La voluntad de Dios. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué más preguntas tiene ahí? ¿Qué más temas tiene ahí, Palita? Del versículo de Juan 8:32, ¿qué significó para usted? Porque puede ser uno de sus favoritos, pensaría yo. ¿Y cómo lo escuchó antes de pronto de saber de dónde venía? O sea, como... Sí, de acuerdo. Por allá en 1970, antes de que Palita naciera, yo me había metido más o menos en todos los líos que se puede meter una persona de 17, 18 años que yo tenía. Desde un poco antes de entrar a la universidad, me había puesto en la tarea de fumar marihuana.
Y eso al principio es muy atractivo y poco a poco lo va atrapando, le va atrapando la mente a uno. Ya no es tan divertido como al principio, pero uno sigue buscando esa diversión. Entonces le va mal, le dan unas paranoicas terribles, la vida de uno como que se la va destruyendo por dentro, no sabe uno dónde está ni por qué. Bien perdido el camino, ya no sabe uno ni siquiera qué es uno, ni de qué se trata la vida, ni para qué sirve estudiar. Yo en esa época estudiaba en la Universidad Javeriana, estudiaba ingeniería. Debía ir como en tercer semestre, en segundo o tercer semestre de ingeniería civil. Y un fin de semana mis amigos de ese mundo me invitaron a un lugar que llaman Zabriskie Point, ahí en la salida de Bogotá hacia la Mesa. Son unas colinas de arenas de colores muy lindas y hacen referencia a una película que fue famosa en esa época que se llamaba Zabriskie Point, porque era un desierto parecido a eso. Ahí está al final todo el mundo y todo. Y estuvimos ahí un fin de semana quedándonos en una cueva grandota que había profunda. Bien complejo para mí, ¿no? Perdido, no sabía nada. Mis amigos parecía que ellos sí sabían de qué se trataban las cosas y yo andaba como ciego detrás de ellos. De Zabriskie salimos caminando una caminata larga hasta llegar a Mosquera, el pueblo, ciudad de Mosquera, en esa época pueblo, no sé. Y allí estábamos en la plaza del pueblo, yo me quedé dormido, era las 10 de la mañana o algo así. Y cuando me desperté, uno de los amigos estaba con un niño. En realidad había sentado al niño en las piernas, lo cual hoy en día pues uno no hace porque da para pensar de todo y bueno. Pero no había nada de eso. Simplemente un niño ahí, un niño como perdido, como un gamincito en la plaza, ¿no? Entonces, pues yo me desperté y dije, oiga, camino y le invitamos una gaseosa a este chino. Y nos fuimos. Y cuando estábamos en la tienda comprándole una gaseosa, llegó la policía. Que ustedes qué están haciendo, que por qué, que papeles. Pues sacamos los papeles, teníamos todo, que acompáñenme a la comisaría. Y bueno, finalmente nos llevaron a la comisaría, 3 veces vinieron, la última vez nos encañonaron con fusiles, nos llevaron a la comisaría, en la comisaría nos recibieron a patadas, nos quitaron papeles, todo lo que teníamos, y nos metieron allá a una especie de cárcel. Pues ahí sí estaba yo más perdido todavía, imagínense. Ahora en la cárcel, yo nunca había estado en nada parecido a una cárcel. Es una sensación espantosa inicialmente, porque de aquí no puedo salir conforme a mi voluntad, no sé cuánto tiempo voy a estar, no sé qué pasa, nada, estoy en manos de otros. En realidad no fue tan mala la experiencia, fue más bien buena. Pero en el momento en que a este amigo, a Germán Roberto, lo retuvieron un poquito más porque le dieron más patadas porque él se defendió. ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? Ah, porque a mí me dieron una patada y ya. Entonces él le dieron, escribió en la pared, eso era un patio central de una de esas cosas, María Paula. A mí se me volvió una promesa de algo, de alguien. Yo no creía en nada, pero de algo o de alguien, de alguna parte vino una promesa. Y yo la asumí así para mi vida, para todas las dificultades que tuve que vivir, inmensas a partir de ese momento. La tarde no fue tan mala, encontramos 2 presos, ahí solo había 2. Los 2 muy amables, muy receptivos, nos pusimos a jugar 4 huecos o 5 huecos, yo no sé cómo llaman. Eso se juega con monedas contra una pared. Y después el más bandido de ellos empezó a contarnos sus historias con una franqueza realmente desgarradora. Yo nunca había visto una persona capaz de contar su historia así. Era un asesino, nos contó de lo que había hecho, era ladrón, era de todo. Pero yo no había visto una persona tan franca.
tan de frente con todas sus cosas. Finalmente, la esposa del vino nos trajo una botella de aguardiente y me preguntó qué queríamos, si querían que nos trajera algo. Yo le dije, no, llame a mi casa. Y le di el teléfono. Y de mi casa llamaron a algún amigo que tenía influencias y entonces a las 9 de la noche nos soltaron cuando ya no queríamos irnos, porque a las 9 de la noche salir uno sin plata a echar dedos de mosquera, pues no es tan divertido. Ya estábamos acomodados ahí oyéndole la historia de este hombre. Pero bueno, nos tocó irnos. Se me convirtió en una promesa, María Paula. Y seguí yo durante años buscando esa respuesta, y cuando la desesperación, la soledad, la angustia del mundo en que me había metido era demasiado grande, siempre me llegaba eso como si lo hubieran escrito no con una puntilla en la puerta, sino en mi propio corazón, grabado. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso, 5 años después, 5 años guardé esa esperanza, aprendí de memoria. Yo no sabía de dónde venía esa frase y no tuve la curiosidad de preguntarle a hermano Roberto. No sabía de dónde venía la frase. Y 5 años después, cuando, ustedes saben, en el 72, salté de un 10º piso, con unos esfuerzos inmensos sobreviví, volví como a reincorporarme a la sociedad, a estudiaba ahora arquitectura, pero esa búsqueda interior, pero entonces ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué es? Y en ese 75, en Semana Santa, me llevé 2 libros y durante la semana estuve leyendo eso. No había nada religioso en mi casa en esa época. Me llevé La subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz y un libro de un protestante gringo, Jesús redescubierto. Y me fui sintiendo identificado en ambos. En el redescubrir a Jesucristo, un Jesucristo vivo, que toca a las personas, que camina con las personas, que conoce a las personas, que le habla a la situación específica de la persona. No es un mensaje genérico allá en misa, sino que viene a mi situación, como ese día en esa cárcel. Me habló a mí, a través de la mano de este señor, que 40 o 50 años después le pregunté si él se acordaba, y él me dice, yo no me acuerdo de eso. Para él no tuvo ningún significado, tal vez había leído eso en esos días y le pareció simpático. Y claro, en ese momento yo entendí que era Jesucristo. Y empecé a hablar y empecé a buscar y a buscar, a hablarle a mi familia, a hablarle a mis papás de eso. Y empecé a buscar. Y cuando el martes, eso era el domingo de resurrección, el martes empezaba la universidad otra vez. Y estaba yo ahí conversando con unos amigos esperando la clase de 10. Me acuerdo cuando llegaron dos que habían sido más o menos amigos, eran bien desordenados, bien locos. Llegaron con una Biblia a hablarme de la Biblia, mire, que Jesús, que esto y que lo otro, y que es Jesús, y me mostraron un versículo, María Paula. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Imagínense lo que yo sentí cuando una cosa hila con la otra. ¿Ve? 5 años esperando esa respuesta. En medio de las desesperaciones que yo viví, 5 años y clic. Jesús le dijo, y yo lo había visto, pero esto era una confirmación demoledora, ¿eh? Para mí demoledora. Lo que había vivido el domingo por la mañana y luego yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí en adelante empecé a caminar. Empecé a caminar, a seguir los pies del Señor, a buscarlo, a tratar de conformar mi vida a su voluntad, a escucharlo todo el tiempo, a esto que estamos haciendo, de aprender la Biblia de memoria, para que el Señor nos pueda hablar con más facilidad. Yo creo que el Señor le habla a los hindúes y a todos ellos, pero si no conocen la Biblia es mucho más difícil. Por eso nos dejó la Escritura,
Por eso escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Lo que buscamos es vida eterna. Y vida eterna no es solo vida que dure para siempre. Esta vida, si dura para siempre, sería un infierno. Es plenitud total para siempre. Cumplimiento de todos los deseos para siempre. Creciente, creciente, creciente. Dios. Esa es la historia que le había contado yo a usted sobre ese versículo. Es que creo que esa ayuda mucho a la siguiente pregunta que tenía y era, ¿cómo saber eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hace uno para entender? Sí, ¿cómo saber cuando el Señor está diciendo a uno algo y saber que sí viene de Él? Sí, con algunas personas aquí, un grupo católico en la parroquia que se llama That Man Is You, ese hombre eres tú. Es un movimiento, una especie de movimiento, no es movimiento porque no se mueve, es estático. Pero es una organización que da conferencias semanales. Entonces es un grupo de personas, hombres, that man, ese hombre eres tú, que se supone que busca que sean mejores padres y esposos. Bueno, yo no sé. Yo siempre me ha costado mucho trabajo, todo lo de ser buen esposo es difícil. Mujeres son muy complicadas. Pero en todo caso, pues a veces voy y a veces no voy. Y yo les insisto, oiga, pero ustedes primero no tienen una comunidad, no tienen ese núcleo, no tienen eso que tenía el Señor, los 12 apóstoles unidos alrededor de él. Bueno, y luego, ustedes no estudian la Biblia, ¿cómo hacen para saber el camino? ¿Sí? ¿Cómo hacen para saber el camino si no estudian la Biblia? Ah, que es que el padre fulanito y el padre menganito. Yo, pues, hombre, sí, pero esos padres, es decir, toda la teología, María Paula, viene de dos fuentes fundamentales. La escritura y la vivencia de la escritura en la iglesia, es decir, la tradición. La tradición entrega y explica la escritura, pero todo el sustento de la teología es la escritura. Por eso usted ve todos los documentos del Papa y del Vaticano. Es decir, de la tradición, que San Agustín decía, que San Basilio, que San Jerónimo de Estridón, ¿sí? Decía aquello, pero todos ellos, a su vez, se remiten a la Escritura. Si yo no soy capaz de leer la Escritura, yo no sería un hijo de Dios, sería un nieto. No puedo conocer las cosas, la voz de Dios de primera mano, si me toca preguntarle a alguien a ver qué es lo que Dios dice. Y ese teléfono se daña muchísimo. Son muchísimos los curas que tuercen las cosas para que digan lo que ellos quieren y no lo que dicen. Por eso es fundamental conocer a fondo la Escritura. No es solo aprender versículos así como hacen los protestantes, es comprender la totalidad de la Escritura, de esa biblioteca que es la Escritura. La Biblia, que quiere decir libros. Biblia quiere decir libros, no libro. Son 72 libros. Y comprender quién los escribió, cómo, en qué momento, cómo se leen. Cómo es diferente leer un libro mítico como el Génesis a un libro poético como el Cantar de los Cantares. No se puede leer en la misma forma. O unas cuestiones que son como anales de los reyes, las crónicas de los reyes. O el estilo bellísimo y profundísimo, porque cada palabra dice 1000 cosas de los evangelios. O ya el desarrollo teológico de las cartas de San Pablo. O el estilo del Apocalipsis, que es completamente diferente, lleno de imágenes, lleno de como de una grandeza que lo va llevando uno a asomarse a la realidad última de Dios. Entonces es todo ese conocimiento, todo ese penetrar en ese mundo de la Escritura, que no es otra cosa que el mundo de Dios, y aprendérselo, amarlo, sentir el sabor
de las palabras, de la palabra de Dios en la boca de uno. ¿Sí? Estos señores me decían, hombre, es que uno no puede leer la escritura porque usted no sabe, no la sabe interpretar. Obviamente nunca la han leído, ¿sí? Porque ¿qué hay que interpretarle cuando Jesús dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Qué hay que interpretarle? Que si sigo por aquí, si busco a Jesús, voy a conocer la verdad. Y voy a encontrar la libertad en Jesús. Que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hay que interpretarle a eso? Que no tengo que irme a perseguir a los musulmanes, a Mahoma o a Buda. Yo puedo conocer quién es Buda, claro, yo estudio Buda y filosofías, y etcétera, ¿no? Es bueno conocer a Aristóteles, y es bueno conocer a Platón, y es bueno conocer Nietzsche, y bueno, Kierkegaard es cristiano, y Sartre y todo eso. Pero yo no voy a seguir los pensamientos de ninguno de ellos. Yo sigo a Jesús. Jesús en la Escritura. Jesús en la Iglesia. Para comprender, necesito la Escritura y necesito la Iglesia. Pero mire, la Iglesia no es el párroco de la esquina. ¡Qué pena! La Iglesia es el gran pensamiento de la Iglesia que viene desde Jesús. Desde los padres apostólicos, los primeros, los apóstoles y los que estuvieron con Jesús, y los que siguen, los que conocieron a los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, San Policarpo, discípulo de San Juan, ¿sí? Los padres apostólicos y los que siguieron. Entonces San Ireneo era discípulo de San Policarpo y San Policarpo discípulo de San Juan. Entonces yo me meto a estudiarlos a ellos, a estudiar y a conocer la Iglesia. Y busco en el pensamiento de San Agustín. Y busco en el pensamiento de San Clemente, Papa. Y busco en el pensamiento de San Ignacio de Antioquía. Las cartas a las diferentes ciudades por donde iba pasando cuando lo llevaban a sacrificarlo en Roma. Y cómo él insistía en que no le impidieran el martirio, que él quería el martirio, y etcétera, 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 ¿va? Y sigo y estudio los concilios, y me leo los concilios para saber qué me dice la Iglesia, pero siempre tengo de base y de telón de fondo la Escritura, como hacen ellos. Nunca un concilio habla de forma contraria a la Escritura, nunca, ¿sí? Y si quiero saber dónde estamos, tengo que referirme al Concilio de Trento, que duró pues prácticamente hasta el Concilio Vaticano II. Y tengo que mirar qué dijo Vaticano I y en qué circunstancias lo hicieron. Y por supuesto, tengo que ir al Concilio Vaticano II y leerme y estudiarme las constituciones y los decretos del Concilio Vaticano II. Y tengo que leer las encíclicas. ¡Ey! No, que eso es larguísimo. ¿Cómo así? Porque amamos la palabra de Dios. Y todas esas son explicaciones de la palabra de Dios. Por eso nos metemos en eso. Acaba de salir un documento del Vaticano. Hay que leerlo, no lo he leído. ¿Sí? Los anteriores. Claro que tenemos que leerlos y estudiarlos para saber qué está diciendo el Papa. ¿Sí? A ver si es que está diciendo que de verdad hoy en día ya se permite el homosexualismo. No ha dicho eso. Veámoslo en el documento y verán que no ha dicho eso. De primera mano, no, es que a mí me da pereza, es que yo no entiendo, es que eso no es en griego ni en latín. Y si fuera en latín, uno puede estudiar latín. Pero no es en griego ni en latín, es en español, pues en italiano o en latín. Lo redactan originalmente en latín, ¿sí? Pero uno lo consigue en Google en español y lo puede leer. No necesita, pero padre, ¿qué dice esto? No, que esto ya... ¿Sí? Nosotros no podemos ser menores de edad espirituales que no sean capaces de leer la Escritura, porque uno se vuelve loco, porque uno no entiende, se vuelve protestante. Porque los protestantes aman la Escritura, pero no quiere decir que todo el que ame la Escritura se vuelve protestante. Eso no es cierto. Ok, ahí hay razones para eso que usted me pregunta. Entonces. Sí. No, pues eso que usted dice sí me parece muy importante porque pienso que de hecho eso también aleja mucho a las personas de la iglesia, porque creen que es lo que diga el párroco
y si a uno le dicen algo que no tiene nada que ver, pues la única manera de saber si el párroco está, digamos que en lo correcto, es si uno conoce las escrituras, conoce, pero si un padre le dice a uno algo que va en contra de la escritura, uno ya dice, esto no, o sea, esto no, porque lo diga él no quiere decir que ya es palabra de Dios, ¿no? Acuérdese de un día en misa, no voy a decir dónde, para qué, pues no sé si voy a decirlo o no, no importa. En que el padre empieza a decir que el demonio no existe, que eso no es como aparece en las películas de ¿cómo se llama? De estas de poseída de eso. ¿De terror? De terror no, esta que da la vuelta a la cabeza, ¿cómo es que se llama esa película? Bueno, esas películas, La Profecía y la otra, y en que el demonio toma posesión de una persona y se manifiesta, y es una persona espiritual, pero es una persona. Entonces el padre en plena homilía empezó a decir, esto no es así. En realidad a lo que la escritura se refiere es a las tentaciones y a las tendencias del hombre hacia el mal. Y cuando yo me di cuenta de lo que él iba a decir y lo miré y él me miró y le dije, no lo diga porque está equivocado con la cabeza. Y él insistió en decirlo. Y de ahí en adelante él miraba a toda la gente y me saltaba a mí y seguía. Me saltaba a mí y seguía porque sabía lo que yo le estaba diciendo. Pues después me tomé el trabajo de escribirle, de buscar, y el tipo, hasta que no pusimos la queja en la arquidiócesis, el tipo no lo aceptó. Estaba equivocado y no era un padre de 25 años. Era un párroco bastante más formado y fíjense cómo son las cosas. Y no solo en eso se cometen los errores, en muchas cosas. Y yo creo que fundamentalmente en la estructura que corresponde hoy en día a la iglesia, la mayor parte del clero está equivocada. En ese concepto de que los laicos están llamados a ser como ovejitas que ellos dirigen. Yo soy su padre espiritual y ustedes son como niños y a mí me toca regañarlos y ustedes se comportan como niños. ¿Cuál? ¿Cuál? Un curita de 30 y pico de años y uno tiene 70 y va a ser mi padre espiritual. Oiga, yo llevo más tiempo del que él lleva en la vida. Espero que esto no suene como a soberbia, sino a verdad. Oiga, he comido mucho más rodillas, he comido mucho más crisis, he comido mucho más dolor en este camino de búsqueda de Jesucristo, antes de que Él naciera. Porque yo llevo en este camino desde el año 75, o sea, 40 y... ¿cuántos? 75, pues imagínense. Son 25 más 23, 48. En la lucha, en la lucha. Nunca me he rendido, nunca he negado a mi Señor. Nunca en estos 48 años. Claro que he pecado, claro que me he equivocado, claro que me he metido en caminos errados y me ha tocado enderezar. Mucho me he equivocado, mucho he enderezado para que me venga a decir que es mi padre espiritual. Tal vez mi padre espiritual los que me guiaron en el comienzo del camino. A veces busco yo empecé en un grupo protestante en Alfa y Omega. Ayer, en estos días, busqué a esa persona, quien era el director de ese grupo, un tipo Ricardo Beltrán. Lo que yo recordaba, pero estamos hablando hace 48 años, era un tipo muy fuerte, ¿no? De una predicación muy enérgica, muy sólido, muy querido, muy dulce. Y lo veo en YouTube y es un viejito con una barba escurrida así larga, pues sí, debe tener, si yo tengo 70, él debe tener 80. Entonces el mundo es así. Ese podría decir, yo soy su padre espiritual, quizás. En el fondo, Jesús sembró esa semilla en mí directamente. Pues claro, aprovechando lo que había sucedido desde mi infancia, desde mi bautismo, mi primera comunión, mi confirmación. Mire, Chesterton
y veía el otro día a un párroco, al padre, no sé qué Arevalo, tergiversar esa idea de Chesterton, G.K. Chesterton, un escritor católico muy conocido y muy citado por todo el mundo. Y una de sus citas famosas dice, es que para entrar a la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. Miren, si uno es una persona culta, si uno es una persona estudiada, si uno es un profesional, si uno ha salido adelante en negocios, en cualquiera de las múltiples funciones de la vida y llega a la iglesia, no tiene que quitarse todo eso. Tiene que ponerlo al servicio del Señor. No tiene que dejar de pensar y decir, ay, no, que el Padre piense por mí y me dé todo masticadito. No tiene que quitarse la cabeza al entrar a la iglesia. Tiene que quitarse el sombrero, sí. De hecho, el sombrero se lo debe quitar uno cada vez que entra a un sitio cubierto. Yo que uso sombrero, ¿no? Yo uso sombrero. Sí, me toca, cuando entro a un sitio cubierto, me lo tengo que quitar. A veces, cuando estoy de afán, salgo, me monto al carro sin sombrero. Yo siento como si me hubiera montado al carro sin pantalones. Tatiana me dice, ay, muéstrame. Ah, no, sí los tienen puestos. Uno tiene que seguir pensando, reflexionando, investigando todo lo que le digan, todo, aún lo que dice el Papa. Investigar no es faltar al respeto. Yo tengo un amigo que me parece que está haciendo una cosa atroz, y lo voy a decir de frente y con nombre propio, Rafael Arango. Fue amigo mío en la época de la renovación carismática y un poco después. Él es muy afecto a las apariciones marianas. Pero la actitud que ha asumido con respecto al Papa es una cosa atroz, atroz. El pobre Rafael terminó creyéndose más que el Papa. Ojo, que yo reflexione, medite, investigue sobre la palabra del Papa es una cosa. Que yo considere que yo tengo una autoridad por encima de la del Papa es un horror, es una barbaridad, es una estupidez de soberbia. Que yo investigue y yo opine, hombre, es que yo pienso que el Papa debería ser más claro en esto de los homosexuales, que no es que propiamente bendiga la homosexualidad, sino que acoge y le dice al homosexual, le pido a Dios que te guíe por el camino del bien y te ayude a comprender tu realidad para que puedas llegar a la vida eterna. Es muy distinto a bendecir una unión homosexual. Uno puede pensar, reflexionar, meditar, buscar, pero no nos creamos más que el Papa. Dejemos de ser bobos, por no decir una palabra un poco más fuerte. Podemos pensar, podemos reflexionar, podemos investigar, podemos estudiar teología, podemos mirar las palabras de San Agustín y ver si estamos de acuerdo o no, porque San Agustín considera pecado, digamos, la gula que él sentía de bebé. Yo tengo mis dudas, hombre, de que de bebé, que de la leche materna se atragantaba como los bebés se atragantan y sí terminan llenos de gases llorando porque, oiga, no, la verdad yo no creo que eso sea pecado. Creo que San Agustín ahí se me está metiendo por donde no era, ¿sí? Sin embargo, pues hombre, San Agustín es como uno de los grandes pensadores de la Iglesia y de la filosofía, ¿no? San Agustín se le estudia en la filosofía. La ciudad de Dios es muy interesante. Se puede leer, vale la pena leerla. Los invito a ustedes a leer La ciudad de Dios y que todo no les llegue por oídas, las confesiones de San Agustín, conocer el pensamiento de San Agustín y de tantos otros. Para mí ha sido un poco más difícil conocer a Santo Tomás de Aquino, pero está por todas partes, ¿no? Un poco con una interpretación, es el que introduce a Aristóteles y el pensamiento aristotélico en la Iglesia, que hasta ese momento era como rechazado radicalmente. Y los otros, cantidades de pensadores en la Iglesia, ¿no? Que se supone que la Edad Media era la edad oscura y que nadie pensaba, y eso es mentiras. Hay una cantidad de pensamiento en esa época en que toda nuestra sociedad occidental era Iglesia. ¿Qué más, Palita? Usted me deja solo aquí, yo me explayo y yo me entusiasmo. Yo me entusiasmo. Sí, no, pues básicamente creo que eran esas las que tenía. Pues de ahí uno puede
seguir, o sea, hay más cosas que me parecen chéveres para de pronto nuevos planteamientos de conversatorios, porque sí, sí, o sea, creo que por ejemplo eso que usted dice de investigar hasta qué punto, qué puedo leer, porque la gente le da miedo leer ciertas cosas o investigar otras religiones, ¿no? Pero creo que eso podría ser otro, cómo investigar otras religiones sin meterse también Yo en... creo que, a ver, una cosa es investigar otras religiones desde un punto donde uno ya sabe cómo son las cosas. Yo ya sé que Jesucristo es la verdad, desde ahí puedo mirar. Y voy y miro con esa luz de Jesucristo y con la luz de la iglesia, puedo mirar el Islam. Y ahí veo claridad. Veo con claridad, oiga, pero un momentico, este señor, un señor que era un señor de la guerra, una especie de bandido, ¿sí? Con un pequeño ejército enfrentándose a otros y ahí en esa lucha y termina por predominar él. Y este es el profeta de Dios, hombre, qué pena. No voy a decir más porque de golpe me gano una charia, una vaina de esas. Hace poquito leía a Salman Rushdie que perdió un ojo por la charia, ¿no? La orden de matarlo, tocó esconderse no sé cuánto tiempo después de que escribió, no recuerdo cómo se llama, el libro de él sobre el profeta Mahoma. O que yo me vaya a buscar en el hinduismo o en el budismo las respuestas allá a ver si haciendo om me llega algo. Por ahí no es, por ahí no es. Claro, yo ensayé un poquito de eso en esas épocas locas de los años 70. ¿Sí? Ir a reuniones de esas y entonces que hagan así en el paladar y digan no sé qué y ahí van a recibir la iluminación. No fregues, que iluminación ni que nada. Eso no es por ahí. Cuando uno ya descubre a Jesucristo, yo he venido para que los que no ven, vean, y los que ven queden ciegos. Eso es Juan 9:39, si no estoy mal. Ok. Una vez que Jesucristo viene y me abre los ojos, yo puedo mirarlo todo. Pero mientras estoy ciego, me cogen y me llevan de las narices. Uno es como cuando uno no sabe de Jesús, uno es como una vaca de esas, que les ponen un anillo acá, porque eso duele tantísimo, que las cogen del anillo, no tienen que atarsanarla ni nada, cogen del anillo con una cuerdita y se la llevan, porque la vaca no es capaz de dejarla, así es uno, se lo llevan para cualquier lado, por eso ustedes son muchachos metidos en el Hare Krishna o en las locuras de hoy en día o las barbaridades del LGBT y porque les parece llamativo inicialmente y después ya no saben cómo salir de eso, o en el feminismo o en el marxismo o en tantas y tantas locuras que hay hoy en día. Porque el feminismo es una locura y el marxismo es una locura peor. Es una falsedad, es un invento que destruye al hombre y destruye las sociedades, como el ateísmo. ¿Por qué el ateísmo es una locura? Pues simplemente porque Dios existe, ¿sí? Yo no creía en Dios cuando Él me habló y por lo tanto yo no sabía quién me había hablado. ¿Qué fue lo que pasó? Le pregunto yo a mi amigo. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Quién habló? No había nadie. ¿Quién habló? ¿Qué fue eso? Y después, claro, leyendo a San Juan de la Cruz, fue Jesús. Fue Jesús que fue por mí, como por la oveja perdida. Dejó sus 99 ovejas allá y fue por mí que estaba perdido por allá, en una selva de prisión interior, de mal, de vileza, de pecado, de confusión, ¿sí? De autodesprecio, y me trajo. ¿Quién habló ese día? Él. Sí. ¿Qué más, Palita? ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 43 ya, 44. Yo creo que sí está bien, ¿no? Sí.
despida el programa usted, Mita. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que estuvieron en este conversatorio. La idea es seguir sacando diferentes temas. Si tienen algún tema que les interese saber, que lo discutamos, déjenlos ahí en los comentarios y les vamos a estar haciendo más videos de este estilo. Y gracias, Antonio, por contestar las preguntas. Gracias a usted, Paula, y a todos ustedes. Recuerden, Jesús está vivo y los está buscando. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos hasta que lleguemos a la eternidad.